¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar explicando qué es lo que vemos en el gráfico. Y aquí podemos ver nuestra tabla. Primeramente vamos a ver nuestro panel de configuración en entrada de datos, donde podemos ver varios inputs o valores predeterminados que nos van a ayudar a en su momento configurar el indicador. De inicio, cuando ustedes cargan por primera vez el indicador en su gráfico, lo único que tienen que hacer es ajustar la ubicación de la tabla, que en este caso yo la tengo en la parte baja a la derecha, pero ustedes la pueden colocar donde ustedes gusten, que no les estorbe para el análisis, así como el tamaño de la letra, de acuerdo al tamaño de su pantalla, para ajustarlo y que puedan visualizarlo. Lo primero que hay que explicar es que este indicador ya tiene un modo automático de autocalibración de acuerdo al tipo de activo que sea. Hay activos de alta liquidez, hay activos de poca liquidez, hay activos no muy volátiles y hay activos muy volátiles. Y esta configuración lo detecta de manera automática y se autoconfigura para organizar los datos que estamos viendo tanto en la tabla como en el gráfico. El Custom Symbols es cuando ustedes quieren ver algo diferente al mundo cripto. Pueden ver también Forex, pueden ver stocks del mercado tradicional y ustedes pueden aquí seleccionar dentro de este catálogo de activos, dentro de cada uno de estos tipos, cuál quieren ver y ustedes lo pueden seleccionar. En esta ocasión lo vamos a dejar en Bitcoin, pero para que sepan de una vez que estas pueden ser las fuentes que ustedes pueden manualmente configurar cuando se establecen en Custom Symbols. Acá que tenemos donde vemos las señales que se nos muestran aquí en el gráfico, como las señales de max, las señales de sweep o barridos, las señales de extensión, liquidity sweeps, en el gráfico y durante el tiempo que se están ejecutando las señales. También pueden ustedes modificar aquí el color de las barras, pueden modificar la intensidad con la que quieren que se muestren y también para las señales bullish, que son las cajas verdes, las señales bearish o bajistas, que son las cajas rojas, y las señales de alerta, que son estas de aquí, las señales de barrido, que son estos circulitos, que cambia el tamaño con estas dos etiquetas, las trap labels y las sweep labels. Ustedes pueden cambiar el tamaño. Voy a ponerlo grande, la trap, y voy a poner grande también, o large, ambas para que vean cómo es que se modifican estas etiquetas en su tamaño. Recuerden que estos indicadores no solo recolectan información de TradingView, sino que la analizan dentro del algoritmo para mostrarnos la ubicación exacta de dónde se encuentra la liquidez. Aquí vieron cómo cambiaron los tamaños, entonces los vamos a poner en modo por defecto. También pueden ver el panel Omega, que es un panel adicional, nos muestra, lo voy a poner aquí en top right, lo voy a poner, y aquí nos va a aparecer la otra tabla, que es la que nos dice las fuentes de donde obtiene los datos. Y aquí está, nos está diciendo que el activo es Bitcoin, Binance, Bybit, OKX. Este es la fuente o el activo que tenemos en el gráfico. Es un monitor nada más que nos ayuda a confirmar que estén activas, pero lo importante está en esta tabla de acá de abajo. ¿Ok? Entonces lo tenemos apagado por defecto. Esto de aquí nos dice cuántos grupos max queremos ver. Yo tengo 7 por defecto porque nos muestra los 7 puntos más próximos al precio actual. Pero ya tenemos aquí una tabla con diferentes niveles que si bien
No todos los niveles que hay están en la tabla, pero sí nos muestra las temporalidades más importantes y donde por lo general el precio reacciona. El Max Projection Bar es qué tan separado queremos la señal Max de la barra que se está formando. Le vamos a poner 10 y vamos a ver cómo se proyecta hacia adelante y también podemos modificar el tamaño de la señal Max. Como viene por defecto, está diseñado para que no se encime con otras etiquetas de otros indicadores también de la serie de IO Codex. Aquí vieron cómo se modificó tanto el tamaño como la ubicación. De regreso, las vamos a dejar por defecto de nuevo y vamos a ponerle ese tamaño grande para que se pueda visualizar mejor. Terminamos con esto. En estilo, no movemos nada. Entonces, eso es el panel de configuración. Ahora, la tabla la voy a dejar a lo último. Quiero que nos enfoquemos ahora en lo que estamos viendo aquí en el gráfico. Voy a hacer un poco más grandes estas señales de sweep. Estas las voy a poner más grandecitas para poderlas ver mejor también. ¿Qué son las cajas rojas que vemos aquí? Son los niveles donde se encuentran los puntos de liquidaciones, en este caso, de las operaciones en short. Y las cajas verdes son los niveles donde están los niveles de liquidación de las operaciones en long. Les decía ahorita, podemos pedirle al indicador que nos muestre más etiquetas, pero muchas veces no es necesario porque si nosotros nos colocamos al final de la caja, el pasar el cursor y que si no nos muestra, pero que hay una caja, es porque todavía es un nivel muy bajo de liquidación y solo el indicador nos va a mostrar las más altas. Así como también en este caso, donde hay un nivel donde en diferentes temporalidades hay niveles de liquidación y en este caso es de 30 minutos y 1 hora. Y el total que hay en esos dos time frames o temporalidades suman 1.1 billón de dólares. Aquí tenemos otros, son 34 millones. Y en este caso, que es diferente la etiqueta, cuando vemos una etiqueta así, sin bolitas o que no nos indica que hay alguna otra temporalidad, significa que ese nivel está en la temporalidad del gráfico, o sea, en 5 minutos. Aquí, en 120 minutos, es un nivel de 2 horas. Y este nivel lo vamos a ver acá, en 120 minutos, que son 413 millones, que es una parte de lo que viene aquí. Y aquí nos está mostrando solo 120 millones, que es de temporalidad de 2 horas. ¿Ok? Lo mismo para arriba, si no hay etiqueta, pero ahí está. ¿Quieres saber cuánto hay? Solo pasa el cursor y lo vas a poder ver. Ahora, vamos a ver que de repente se ponen más intensos los colores. Por ejemplo, este está un poco opaco, el color de esta caja. ¿Por qué? Porque no ha habido confluencia en otras temporalidades. Entre más confluencia haya en otras temporalidades o los niveles de liquidación sean más altos, el color de la caja nos va a decir cuán fuerte o alto es el nivel que se va a liquidar ahí. O cuántas temporalidades es que se unen en esa etiqueta o en esa caja. ¿Ok? Entonces, entre más intenso, más fuerte o más liquidez va a requerir para ser absorbida esa caja de liquidaciones. Algo que también nos dice el indicador es cuándo nacen o cuándo se abren los contratos. En este caso, en short, aquí se abrieron contratos nuevos, aquí se abrieron contratos nuevos en short, aquí contratos nuevos en short, aquí también y aquí también. En el caso de los contratos en long, aquí se abrieron contratos en long, aquí
diferentes niveles de apalancamiento. Aquí también. Aquí se abrieron más y aquí aún más. El que veamos que se abren contratos en el mismo momento, pero que están a diferentes niveles, es básicamente el apalancamiento que están utilizando los traders al momento de abrir su posición. Entre más cerca esté del precio, el punto de liquidación, más alto es el apalancamiento. Estas de aquí son entre 100 y más de apalancamiento. Y conforme se va alejando, tenemos los niveles de apalancamiento de 50, de 25, de 10, de 5. El indicador no nos dice qué nivel de apalancamiento es. La verdad, no nos interesa. A lo que a nosotros nos interesa es cuán lejos o cerca está del precio actual. Y con base en eso, vamos a poder determinar nuestra operativa y decidir, con base en la información que vemos en esta tabla, cuál puede llegar a ser el siguiente movimiento. Me voy a otro ejemplo. Quiero que vean algo aquí. Estamos en 5 minutos, me voy a pasar una temporalidad mayor. En 15 minutos, pero eso lo vamos a poder ver en cualquier temporalidad. Miren desde dónde viene el precio y qué efecto tiene sobre el mismo. Voy a hacer un poco de backtesting en este nivel más alto porque quiero que vean lo que hay acá abajo. En este momento, así como tengo el gráfico, no aparece nada más que esto de acá porque ya fue liquidado. Pero me voy a poner en este punto más alto para que vean qué es lo que teníamos y cuál fue su efecto sobre el precio. Esperemos que cargue y aquí está. Y aquí voy a usar este ejemplo. Miren que cuando se abren contratos en short, el precio reacciona a esa liquidez de venta y llega hasta donde empiezan los contratos en long a abrirse. ¿Y cuál es el efecto del precio? En el precio, mejor dicho, el precio empieza a reaccionar en contrario. En todo este lapso que se estuvieron habiendo contratos en long, no identificamos, por lo menos en 15 minutos, que se hayan abierto contratos en short. Entonces, les decía hace un momento, conforme vayamos viendo las aperturas de los contratos, podemos estimar cuál va a ser el sentido del precio. Y a eso me refería, que si identificamos el momento, la frecuencia, la intensidad de las cajas en el color y aprendemos a leer esa información, podemos sumarnos a esa operativa de la mayoría y cuando identifiquemos que se empiezan a abrir contratos en sentido opuesto, bueno, sabremos que será el momento de cerrar nuestras operaciones. Si me monto aquí y me vengo hasta acá que empiezo a ver que se abren nuevos contratos, o que por lo menos identifico que ya hay más contratos, tenemos un 13.69% directo en temporalidad de 15 minutos. ¿Ok? ¿Y cuál es nuestro termómetro? Pero es que aquí bajó y no hay contratos nuevos. ¿Ok? Buena pregunta. Vamos a marcar este tramo de aquí, donde llegó el punto al doble techo o el equal high que hizo aquí, y nos vamos a marcar esta caja de acá. Voy a quitar el imán para que me deje marcarlo. Ahí está la caja. ¿Ok? Vamos a analizarlo en una temporalidad menor. Vamos a buscar esa caja.
Aquí está la caja. Y voy a hacer igual, backtesting, hasta este nivel. Porque quiero ver qué es lo que sucedió de aquí a aquí. Como si estuviéramos operando en tiempo real. Y para que vean en tiempo real cómo van a poder ir identificando eso. Y miren qué tenemos aquí. Decíamos, contratos en short bajaron el precio. Contratos en long subieron el precio. Nuevos contratos en short. Ahora ya ven el efecto que tiene de nuevo la apertura de esos contratos. Así es como podemos nosotros sacar ventaja de ese tipo de información. Es la forma o podemos lograr ser rentables en esta profesión del trading. Habrá quienes lo hagan por hobby, habemos quienes lo hacemos como una segunda actividad profesional. Habrá quienes sea su única actividad. Y esta información es muy valiosa al momento de determinar cómo vamos a operar. Explicado esto, quiero irme ahora a otro tipo de señal, que ahí está de manera muy agazapada, pero que también nos da mucha información sobre lo que el precio va a hacer o cómo va a reaccionar ante esa señal. Y esas señales, voy a apagar tantito estas cajas y de paso aprenden cómo se pueden apagar y esas cajas se quitan o se apagan temporalmente aquí donde dice recuadros. La voy a apagar porque quiero que vean lo siguiente. Estas cajas o columnas que se ven rojas y estas así verdes también, voy a buscar otras acá, miren, verdes, rojas, verdes, verdes, más columnas verdes, columnas rojas, son lo que el indicador nos dice son bull traps, las verdes, o trampas de toros, o bear traps, las columnas rojas, o trampas de osos, también conocidas como liquidity sweeps. Y yo las marco como extensiones de precio, por eso ven la etiqueta amarilla, extensión. Cuando el precio o la vela que está en formación es acompañada con una de estas columnas, ya sea roja o verde, significa que hay liquidez suficiente y hay una inyección de capital con intención clara de venir a liquidar posiciones en short. Y cuando es verde, tiene la intención de venir a liquidar posiciones en long. Vamos a ver el primer ejemplo y lo vamos a ver aquí. Voy a hacer backtesting y me voy a poner antes de la caja para ver qué hay antes de la caja. ¿Por qué antes de la caja y no después de la caja? Porque después de la caja ya liquidó lo que había ahí. Y nosotros queremos ver lo que hay antes. Aquí ya tenemos que activar de nuevo los recuadros. Y miren qué tenemos. Entonces, cuando se activa ese proceso de liquidity sweep, tengo que apagarlo y encenderlo de nuevo, porque estos indicadores no se pueden hacer backtesting de manera tradicional como lo puedes hacer con otros. Porque recuerden, estos son indicadores que tienen algoritmos internos que van solicitando mucha información a TradingView y en cada vela procesan la información, toda la data que se está dando en tiempo real. Entonces, si les aparece el símbolo aquí como que hubo un error, en realidad no es un error. Simplemente tienes que reiniciar la solicitud a TradingView para que reenvíe la información de este momento preciso para volverlo a procesar.
Aquí tenemos la trampa de toros o extensión del precio que tuvo la intención de liquidar esto. Le damos de nuevo solo a apagarlo, encenderlo, para que de nuevo solicite información a TradingView. Ahí la está pidiendo, la está procesando. Cuando termine de procesarla, nos la va a mostrar y la caja verde que estaba aquí ya no está. Prácticamente este indicador nos está mostrando la intención del market maker o el institucional, porque el retail ni cosquilla le hacemos a esos niveles de liquidez. Y entonces es la forma en que podemos sacar ventaja. Vamos a ver ahora un ejemplo de una columna roja. Aquí está. Vamos a buscar uno más prolongado. Miren, ¿hubo o no hubo intención clara de liquidar toda la liquidez que había aquí? ¿Quieren ver qué había ahí? Bueno, vamos a ver. Voy a poner una vela antes para ver. Es más, voy a marcar primero de aquí a aquí para ver, para tener la perspectiva de lo que había ahí antes de hacer ese movimiento. Me voy aquí. Ahí está lo que duró la vela. De nuevo, pidiendo información, procesando. Y vamos a ver qué había en todo eso. Aquí está, mira. Liquidó 27 millones, 74 millones. Estos eran nuevas posiciones. 716 millones. Y estas no eran tanto en relación a estas, por eso no les pone la etiqueta, pero igual son niveles de liquidación. Y ese movimiento te lo avisó esta columna verde y los van a liquidar. Pero íbamos a ver un ejemplo. Es que como el movimiento es bajista desde hace rato, entonces tal vez en una temporalidad mayor puede encontrar aquí. Aquí, igual, vamos a hacer el mismo ejercicio. Me voy a poner antes. Bueno, primero marco la zona antes de que se active la caja. Se me olvida este imán. Aquí. Queremos ver qué había ahí. Bueno, backtesting. Esperamos. No se desesperen si tardan en cargar. No son indicadores tradicionales, son algoritmos inteligentes que procesan toda la información en tiempo real. O en la vela cuando haces backtesting. Entonces, ¿qué querían liquidar? Este nivel de aquí. Así de sencillo. Por eso fue un movimiento corto, chiquito, que querían esta liquidez para continuar su movimiento a la baja. Hay de movimientos a movimientos, como que este movimiento fue un movimiento liquidatorio de con un desplazamiento del 3.16%. Al igual que fue un movimiento con intención de liquidar del 5.10%. Y todo eso nos lo avisa en tiempo real este indicador. Este movimiento recuerden que lo vimos en una temporalidad menor, por eso no lo vemos aquí. Aquí está. Ahora, ven que tengo todas estas pestañas acá arriba. Es el mismo activo, pero en diferentes temporalidades. Este lo tengo en 15 segundos. 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y un día. De esa manera ya tengo precargadas las temporalidades que voy a monitorear o con las que voy a operar
y no estoy cambiando la temporalidad aquí. Tarda en recibirla y en procesarla y es tiempo valioso. Mejor cambio de pestaña y ahí hago el análisis y lo que yo marque en una pestaña, siempre y cuando sea el mismo activo, me lo va a marcar en todas. Y para eso, aquí está una prueba. Voy a marcar este nivel de aquí de max. Ahí está. Aquí está este nivel max. Y voy a marcar este otro nivel max. Lo marqué en 5 minutos y lo tengo también en 4 horas. Y lo tengo también en 15 segundos. Aquí están las líneas. ¿Y por qué lo tengo en 15 segundos? Para aquellos que les gusta operar haciendo scalping, que sepan que en 15 segundos te va diciendo en tiempo real dónde se están abriendo esos contratos. ¿Lo puedes tener en una temporalidad menor? Sí, un segundo. Y aquí se los muestro. Que cargue la información. Recuerden, es en tiempo real. Y por ese tiempo que tarda en procesar la información, es por eso que yo tengo las pestañas en diferentes temporalidades. Vamos a ver. Aprovecho. Ahí está. Miren, al segundo. Vamos viendo cómo van creciendo las posiciones. Miren, aquí, contratos en long. En short no hay todavía. Y ven cómo se va moviendo el precio conforme los contratos. De esa manera es que podemos verlo en tiempo real. Un segundo demanda de muchísima capacidad de hardware. Si tienes una super máquina, adelante. Si tienes una super conexión de internet, adelante. Si tienes el mejor plan de TradingView, adelante, porque te va a dar preferencia. De lo contrario, me parece que 15 segundos es más que suficiente para ir viendo esto. ¿Cómo es que se están abriendo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué liquidez? Me regreso un minuto. Aquí está. Y lo que no vemos en una temporalidad alta, el detalle lo tenemos en temporalidades bajas. Miren, contratos en short, rebota, donde hay liquidez, se abren contratos en long y ahí va para arriba. Al menos que abran contratos en short. Con cantidades fuertes va a haber un impacto en el precio que pueda hacer que baje de nuevo. Y lo que estamos viendo aquí es que está en un rango que cada vez se va haciendo más estrecho. Ahora sí, vámonos a la tabla. Voy a hacer un poco más grande la tabla porque nos vamos a enfocar en ella. Y esto lo hacemos acá. Aquí la tenemos. ¿Qué vemos aquí? La temporalidad en las que tradicionalmente se opera y que nos muestra el precio en el que se encuentra el monto a liquidar de posiciones en short. ¿Qué significa el punto rojo o el punto verde en posiciones en short? El punto rojo significa que se están abriendo o manteniendo las posiciones en short. El punto verde significa que se están cerrando por take profit o por liquidación. El filtro este que nos dice que está siendo validado por el sistema en tiempo real. Si llegase a haber alguna falla
de recepción de datos por parte de TradingView, aquí nos va a marcar que hay un error. Pero mientras diga paz, significa que la información está fluyendo y se está procesando en tiempo real. Y aquí, cuando veamos una etiqueta que diga leak proxy, significa que fue liquidada la posición en esta temporalidad y en este nivel. Si dice TP proxy, significa que ya hubo una toma de utilidades por parte de los osos en sus posiciones en short y las posiciones se cerraron. Cuando diga aquí liquidity o liquidation proxy y está verde, tú ya sabes que está verde porque se cerraron posiciones o se liquidaron posiciones por liquidación. Si tú ves el punto verde y dice TP proxy, ya sabes que ese punto verde se cerraron las posiciones en short, pero porque tomaron ganancias. En las posiciones en long, totalmente igual el precio, el monto, la actividad y el filtro. Sin embargo, las bolitas o pelotitas rojas y verdes se leen al contrario que en las posiciones en short. En short significa que se están manteniendo o abriendo más posiciones. En long significa que se están cerrando o liquidando posiciones. Y cuando está verde, significa que se están manteniendo o abriendo más posiciones en long. Es la manera de cómo se lee esta información. Aquí abajo tenemos el monto total en las temporalidades que tenemos en la tabla, que son la mayor referencia, suman 7.1 billones en todas estas temporalidades. Y en short son 3.1 billones en todas estas temporalidades activas. Y no hay nada de información, es porque no hay posiciones más abajo. Aquí tenemos lo que es el Liquidity and Proximity Matrix. Hasta aquí, con esto, lo que les quiero decir, esta es una herramienta de análisis que en conjunto con otros indicadores de la suite de IO Codex pueden retroalimentarse, complementarse o anularse dependiendo de la operativa que vayan a realizar. Recuerden que IO Codex te da claridad antes de operar.